Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy nuevamente me he pasado por los cines y como ya hiciera hace relativamente poquitos días, una semana, 10 días, que estuve viendo El reino del planeta de los simios, hoy viernes pues me he pasado nuevamente por los cines y he visto el estreno de la semana y seguramente lo que yo podría decir que es el estreno del verano y el estreno del mes. George Miller es un director que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. En los años 80 hizo una trilogía, empezando a finales de los 70, durante los años 80, empezó una trilogía de películas que a mí siempre me ha fascinado y cuyo protagonista, Mel Gibson, realmente se puede decir que se le debe todo, la fama que tuvo Mel Gibson o su lanzamiento a la fama, se debe a las películas de Mad Max, sobre todo aquella película de 1979 australiana, que se puede considerar realmente una maravilla del cine de acción y además se puede considerar su secuela, Mad Max, el guerrero de la carretera, como una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Para mí, el que está grabando este vídeo, para un servidor, la considera y la puse en el ranking como la mejor película de acción que se ha filmado, ya que las secuencias de acción son un auténtico prodigio de planificación, de ritmo y de montaje que no decae en ningún momento. Y además George Miller filmó estas películas con unos presupuestos no excesivamente holgados. Pero fijaos cómo han cambiado las tornas que en el año 2014, creo recordar, George Miller nuevamente sorprendió a propios extraños, de los que se puede decir que me incluyo, al filmar una película que ya nadie se esperaba porque pertenecía a una trilogía que todos dábamos por cerrada, que fue Mad Max Furia en la carretera, protagonizada por Charlize Theron y por Tom Hardy. Una película que tenéis aquí comentada en el canal. Se puede considerar esta película como una de las grandes películas del siglo XXI, una obra maestra de lo que se refiere al montaje y el ritmo, una película que se puede decir que pivota en tres grandes secuencias de acción absolutamente fascinantes y con un montaje milimétrico que funciona como un auténtico mecanismo de relojería, y este año nos vuelve a sorprender como una película también fascinante, aunque tengo que deciros que bajo mi punto de vista está un escalón por debajo de Furia en la carretera, y todo esto lo vamos a justificar a lo largo de todo el vídeo. Os recomiendo que os quedéis hasta el final porque vamos a destripar, aunque sí os tengo que decir que sin spoilers, no voy a revelar spoilers importantes de la película, prácticamente no más allá de algo que hemos visto en el tráiler, porque tampoco, como es una película de estreno, no vamos a desentrañar todo lo que es la trama. Aunque, como muchos de vosotros os podéis imaginar, esta película es una precuela de Furia en la carretera y nos va a contar toda la historia de Imperator Furiosa, el protagonismo, mejor dicho, el personaje que interpretaba en la película 2014 Charlize Theron. Esta noche vamos a comentar una película que para mí se puede decir desde ya que es una de las mejores del año, aunque tiene algunos puntos que hay que matizar que no están tan conseguidos como Furia en la carretera, pero que aún así se puede considerar como una película muy notable y en algunos momentos como simplemente sobresaliente. Esta noche vamos a comentar nada más y nada menos que Furiosa, de la saga Mad Max. Y esto de la saga Mad Max a mí me hace mucha gracia que esté puesto como, digamos, como parte del título, porque podría haberse llamado directamente Furiosa, que es el nombre de la protagonista de esta película, que ya os digo, había interpretado en la película de 2014 Charlize Theron, y que en esta película le interpreta Anya Taylor-Joy, acompañada, en este caso no de Tom Hardy, pero sí de Chris Hemsworth. Pero se puede decir que Chris Hemsworth en esta película no hace de Max, no hace el protagonista, mejor dicho, no hace el papel que hizo en los años 80, anteriormente, en décadas anteriores, el personaje que había pues encumbrado a Mel Gibson. En esta película se puede decir, o seguramente lo habréis adivinado, que es el villano de la función. Nos encontramos desde ya con una película que ya no solo son 2 horas o los 100 minutos o poco más de 100 minutos que duraban las anteriores de Mad Max, sino que en esta película nos vamos a ir a las 2 horas y media. Es decir, el metraje es mucho más abultado, porque George Miller en esta película se puede decir que nos va a contar muchos más acontecimientos de lo que habíamos visto en las anteriores películas de Mad Max. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que Furiosa es una película más de argumento y menos de acción
que el resto de películas, que las otras 4 películas de Mad Max. ¿Eso quiere decir que en esta película no hay acción? Sí, la hay, y de la buena, y mucha, pero se puede decir que es una película más de guión, es una película más de interpretaciones, es una película más de argumento, es una película más de historia. Porque aquí en esta película George Miller, y ahora vamos a destacar lo que es la dirección que tiene, que es excelsa, algún pequeño bajón de ritmo que también lo tiene, pero se puede decir que esta es una película para verla en pantalla grande en el cine y que a todos los fans de las películas de ciencia ficción, a los fans de las películas, digamos, de tono posapocalíptico, de los cuales me incluyo, soy uno de ellos, se puede decir que no nos ha defraudado. Yo iba con cierto miedo al cine debido pues, a una serie de comentarios, bueno, ya no solo de comentarios, sino de los tiempos que vivimos, de cómo el cine pues está muy politizado, de cómo el cine se puede decir que está inclinado o está inclinando la balanza hacia determinadas ideologías, pero se puede decir que Mad Max, mejor dicho, pues digo Mad Max porque para mí sigue siendo una película de Mad Max, que Furiosa, todo eso lo tiene a la mínima expresión. Es decir, George Miller no es un director, aunque evidentemente los productores de la Warner Brothers a lo mejor le han ido presionando, pero George Miller no es un director que, digamos, esté expresando la ideología directamente en la pantalla grande. Él es un director de acción, es un director de montaje, es un director de ritmo. Y yo creo que todos estos temas un poco secundarios, un tanto soterrados, que pueden incluso, digamos, opacar lo que es el argumento de la película, no van con él. Es decir, todos aquellos que estábamos pensando que a lo mejor Furiosa pudiera ser una película que tuviese muchísimo feminismo, muchísima ideología, muchísimo... Os podéis quedar tranquilos porque eso se ha reducido prácticamente a la mínima expresión. Es decir, nos encontramos con una película de acción, con una película de frontera, con una película de persecuciones, con una película cuyo leitmotiv es la venganza de la protagonista principal. Un desarrollo además muy notable, con unas interpretaciones además que no se basan en lo que son los diálogos o lo que son, ¿cómo os lo diría yo?, que no se basan en parlamentos demasiado trabajados, sino que las interpretaciones, ahora hablaremos más en profundidad de ellas, se basan en miradas, se basan en expresiones. Es decir, George Miller es un director muy visual, en lo que se refiere a interpretaciones, en lo que se refiere a puesta en escena y en lo que se refiere a calidad de lo que es la fotografía. Ahora de todo lo que es la parte técnica, posteriormente ya hablaremos porque en esto se puede decir que Furiosa, iba a decir Mad Max, Furiosa, perdóname si digo Mad Max, porque claro, es una película de la saga Mad Max, tal y como lo dice el título de la misma, ¿no? Pero se puede decir que esta nueva película de Mad Max Furiosa es una película más de la saga. Realmente esta película está mucho más cerca de lo que es Furia en la carretera, de la película de 2014, que de la trilogía original. Es decir, George Miller se puede decir que con Furia en la carretera pegó un salto. Ya no solo lo que es en presupuesto, lo que es en dirección artística, lo que es diseño de producción, lo que es puesta en escena, lo que es el ritmo y con todos los avances tecnológicos que un gran presupuesto le podía dar. Y se puede decir en eso que George Miller ha aprendido en progresión geométrica. Es decir, sus películas van en aumento en lo que a ambición se refiere. Esta es una película que desde un punto de vista visual, desde un punto de vista de efectos especiales, es mucho más ambiciosa que Furia en la carretera. Furia en la carretera, ya os digo, la tenéis aquí comentada en el canal, pero la estuve revisando anoche. Me pareció una auténtica maravilla de película. Yo creo que es una de las grandes películas de cine fantástico de los últimos tiempos, de los últimos 20, 30 años, sin ir más lejos. Pero os puedo decir que Furiosa también es una película que no se queda corta. Y además, como yo os digo, amplía lo que es el espectro de lo que es el mundo de Furiosa y el mundo de Mad Max. Si en la trilogía original habíamos sido testigos junto con Mel Gibson de una serie de ciudadelas, de una serie de asentamientos, de personajes que buscaban el agua, buscaban el combustible, aquí vamos un paso más allá. En Furia en la carretera, la película de 2014, vimos una película que era prácticamente toda una gigantesca secuencia de acción dividida, se puede decir que en 3 actos. Y era de argumento más o menos mínimo, porque era, digamos, el viaje de Imperator Furiosa y la vuelta, digamos, para cambiar una serie de acontecimientos en esa ciudadela que estaba dominada
por el villano de la función, que era Immortal Joe. Pero en esta película se puede decir que aquí ya vamos a ver más ciudades, mucho más monumentales, que tienen una función específica, con sus personajes, con sus dirigentes, incluso con sus estratos sociales. Aunque no es fácil de ver al principio de la película, pero luego si te quedas reflexionando, también hay una serie de pequeños estratos sociales y pequeñas funciones de muchos personajes que van a ser clave dentro del desarrollo de la película. En la película, además, habíamos visto, en la del 2014, una tensión sexual no resuelta entre Charlize Theron y Tom Hardy. Y en esta película, Anya Taylor-Joy también tiene un personaje al que arrimarse y tener una cierta conexión emocional. Pero voy a decir que hasta ahí puedo leer. Aunque evidentemente no es Chris Hemsworth. Chris Hemsworth en esta película es el gran villano, ya os digo, de la función. Como podéis ver también en lo que es el póster de la película, también sale Immortal Joe, en lo que es el líder de la Ciudadela, con ese ejército de hombres completamente rapados, cubiertos de blanco, que están dispuestos al llegar al Valhalla, a llegar, digamos, a una especie de cielo, sacrificándose por su líder. Aquí lo vamos a volver a ver también eso, pero también menos desarrollado. Porque hay uno de los aspectos, y es muy buena por parte de George Miller en la dirección, ahora hablaremos de la dirección en profundidad, y es que George Miller en esta película no repite esquemas. Es decir, no estamos en una película que sigue el mismo esquema narrativo, la misma narrativa que Furia en la carretera, la película de 2014. Estamos en una película radicalmente distinta. Es decir, aquí el leitmotiv es una historia. La historia de cómo Furiosa, siendo niña, se va a transformar en una mujer, y que al final de la película se puede decir que lo que es la secuencia final del film, la escena final, prácticamente empalmará con la película de 2014. Es decir, es una precuela en toda regla. Es decir, esta película se puede decir que nace del personaje de Imperator Furiosa y termina al principio de lo que es la película de 2014. Y además enlazado de un modo magistral. Y además con una sencillez narrativa que para mí me ha parecido sorprendente y a la vez extenuante. Es una película que también tiene cierta carga emocional. Pero también tengo que decir que aunque tiene secuencias de acción extraordinarias, no tiene el componente de suspense y de prisa que teníamos en la película de 2014. En la película de 2014 era una persecución permanente. Entonces el ansia que todo eso provocaba en el espectador era constante, para ver si a ese camión, al V8, perseguido por los hombres del Immortal Joe y conducido por Furiosa y por Mad Max, realmente pues no les terminaban de coger. Veíamos al camión pasando por las montañas, por ese valle, los motoristas haciendo explosionar unas cargas, llenando ese valle de rocas y todos los vehículos pasando por encima de todas las rocas, atravesando luego unas ciénagas. Es decir, es una persecución constante en la película de 2014. Aquí no. Aquí nos encontramos primeramente con una historia, con unos personajes y con un desarrollo de los mismos. En ese sentido, por ejemplo, me ha recordado más esta película, porque la primera de Mad Max, la del 79, y la del Guerrero de la Carretera, eran películas más de frontera, más de llegar al horizonte, más de persecuciones, más de ciudadelas, más de acción. Sin embargo, la tercera, original, Más allá de la cúpula del trueno, que estaba protagonizada por Mel Gibson y por Tina Turner, si os acordáis, que también la tenéis aquí comentada en el canal, la trilogía original de Mad Max está aquí comentada toda en el canal. Era una película más donde el personaje de Mad Max, interpretado por Mel Gibson, llegaba también a una especie como de ciudad, en el que entraba en esa especie como de celda que tenía que luchar con el gigante. Acordaos de aquel lema que gritaban los hombres: 2 entran, 1 sale. Es decir, es más de ese estilo. En el sentido de desarrollo de personajes y de historia. Yo sé que Más allá de la cúpula del trueno se puede decir que de la trilogía original es un poquito más flojita, aunque a mí me sigue pareciendo una película estupenda. Vamos, vista hoy en día es casi una obra maestra, a tenor de lo que Hollywood nos está dando. Pero quiero deciros que Furiosa es una película que desarrolla más personajes al estilo del tercer film.
se puede decir que de secuencias de acción vamos a tener 3 también en la película, pero más cortas que en la película anterior. La película de 2014 era una película de montaje, de ritmo. Una secuencia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, porque era, evidentemente, como os he dicho, una persecución constante. Pero aquí vamos a tener algunos elementos que van a ser muy de acción, pero eso sí, con un componente emocional distinto. Y es que todo el desarrollo de los personajes, todo el devenir de lo que son Imperator Furiosa, de lo que es el personaje de Chris Hemsworth, que se llama Dementus, hasta ahí puedo leer, os puedo decir, el personaje de Immortal Joe, que también sale, digamos, como un villano, pero más en un segundo plano. Se puede decir que va a ser un toma y daca entre estos 3 personajes, es decir, van a ser como un triángulo. Y vamos a contemplar una especie de guerra entre clanes, entre personajes. Se puede decir que también existe química entre Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, no del todo. Fijaos, la química que había en la película 2014 entre Charlize Theron y Tom Hardy era indiscutible. O sea, eran el uno para el otro en la película, se complementaban. Pero en esta película no es un compañero, es un villano, aunque también podrían complementarse. Tienen rasgos incluso de personalidad similares, parecidos. Los dos han vivido, se puede decir que una gran tragedia. Pero aquí Chris Hemsworth, digamos que realiza la tragedia al personaje de Anya Taylor-Joy, al personaje de Furiosa. La vemos, ya os digo, desde niña hasta adulta. Cómo va transformándose, ocultándose en ciudadelas, por así decirlo, a los ojos de los hombres, convirtiéndose también un poco en hombre, en referencia a que ese mundo de Mad Max, el mundo de Mad Max, es un mundo más masculino que femenino, aunque las mujeres tienen una importancia capital porque son las que procrean. Acordaos de la película de 2014 de Furia en la carretera, que las mujeres, aquellas novias que tenía Immortal Joe, eran realmente muy importantes para el devenir de lo que era la trama. Aquí se puede decir que es exactamente lo mismo, pero están más como en un segundo plano. Se puede decir que Furiosa, a pesar de ser una película cuya protagonista es una mujer, es una película muy cargada de testosterona. Es decir, los hombres son los principales protagonistas, pero hay que decir que en relación con otras películas con marcado carácter feminista, en esta película, que ya os digo no está tan expresado ni muchísimo menos, se puede decir que los papeles de los hombres no son meros títeres. O sea, aquí están muy bien desarrollados. Y aquí es donde aparece, donde yo quería llegar, el primer punto que no me cuadra en la película. Chris Hemsworth, el papel de Chris Hemsworth, está mucho mejor sobre el papel, es decir, escrito que interpretado. Para mí Chris Hemsworth es un actor, el que ha hecho de Thor muchas veces, incluso las últimas de Thor ya hacía un poco de payasete, y a lo mejor no sé si es por percepción mía, percepción propia, pero le sigo viendo, y eso que en esta película hace un papel más serio, no tiene nada que ver Mad Max con Marvel, por supuesto, ni muchísimo menos. Se puede decir que aquí Chris Hemsworth no se quita todavía el San Benito de su interpretación, un poco como cómico. Es decir, el papel de Chris Hemsworth, Dementus, es un personaje que oscila, que bascula, tiene vasos comunicantes entre lo que es lo siniestro y lo cómico. Porque es un personaje que ha perdido la razón, tiene una gran ambición, es muy inteligente, pero tiene aspectos en su personalidad que realmente son muy contradictorios. Es decir, es un villano, pero está obsesionado, pues o sea, tiene muchos rasgos, es un tanto ambiguo. Pero el modo de interpretarlo de Chris Hemsworth, en algunas secuencias, que va mejorando a lo largo de la película, al principio del film no me termina de convencer. Sobre todo la primera aparición que hace Chris Hemsworth, que se puede decir que es el líder de una banda, yo creo que esto es perfectamente visto en lo que es el tráiler, os lo podéis imaginar, es el líder de una gran banda de motoristas, y se erige ya no solo como líder, sino como consejero espiritual. Es decir, en las primeras, cuando vayáis a ver la película, en las primeras secuencias os podéis hacer una idea de lo que estoy diciendo. Y además es como una especie de mesías, con barba también, como le hemos visto en la portada de la película, en el cartel promocional, con la barba, con el pelo largo, y además con una nariz
al estilo... Yo no sabría decir... ¿Al estilo judío? No lo sé. Pero ¿por qué le han puesto esa nariz a Chris Hemsworth? Una nariz como un poco tanto así echada para adelante, aguileña. Es decir, como si fuera darles un rasgo más judío, como si quisiéramos parecerle a Jesucristo. Porque en la película ya os digo que hace de Mesías. Pero os voy a decir que hasta aquí puedo leer. Se desarrolla mucho más el personaje. Y que además tiene, incluso dentro de su banda, su propio profeta. También dentro de la película vamos a ser testigos del descubrimiento de la gran ciudadela de Immortan Joe. Y de otras ciudades más. Que tendrán, ya os digo, su función, que tendrán su protagonismo, y además realmente importante dentro del film. Pero ya os digo que no os voy a contar más de eso, porque todo eso lo iréis descubriendo dentro de lo que es el film. Pero ya os digo, el mundo de Mad Max se ha ampliado, se han desarrollado los personajes, aunque ya os digo que la dirección de George Miller es extraordinaria. Ahora vamos a entrar a hablar ya de la dirección de George Miller. Yo creo que como director de actores ha querido repetir esquemas en lo que es la interpretación que ya marcó Charlize Theron. Si os acordáis del personaje de Charlize Theron, os lo digo en lo que refiere a dirección de actores, Charlize Theron, entre Charlize Theron y George Miller, enfocaron el personaje de Imperator Furiosa como una mujer más callada que habladora, una persona que vamos a ver, desarrollaba su personaje a través de miradas, de gestos y de expresiones. Incluso en la propia portada, la cara de Charlize Theron, la cabeza está levemente inclinada hacia adelante y con la mirada puesta al frente, como desafiante. Y esto lo ha recuperado George Miller para Anya Taylor-Joy. Es decir, la interpretación de Anya Taylor-Joy en esta película es mucho más visual que en diálogos. Es decir, su expresión de dureza, de mujer o de personaje muy curtido por los acontecimientos va cobrando cuerpo a lo largo de la película. También tiene su componente emocional y su componente sentimental, pero es un personaje que se va curtiendo muchísimo, a través además de engaños, de cambalaches, porque es una niña que tiene que sobrevivir hasta convertirse en mujer en un mundo completamente dominado por los hombres. Pero que debido a su astucia, sabe cómo escabullirse y cómo dar de lado a determinados personajes para poder ella crecer a su vez como personaje, valga la redundancia. Y su interpretación también es mucho de miradas, de expresiones. Realmente yo creo que en ese aspecto Anya Taylor-Joy ha apostado por un continuismo en lo que es la interpretación que ya marcó Charlize Theron. Y que lo hizo extraordinariamente bien. Además, en la película del 2014, Charlize Theron se come literalmente a Tom Hardy porque ella es una actriz como la coba de un pino. Yo creo que una de las mejores, si no casi la mejor de su generación. Y en esta película, Anya Taylor-Joy, en Furiosa, hace un papel muy similar. Es decir, sigue los pasos de Charlize Theron, pero ojo, sin imitarla. Es decir, a su estilo. A Anya Taylor-Joy la hemos visto también hacer papeles magníficos en Última noche en el Soho, en La bruja, que estuvo fenomenal, era muy jovencita, sobre todo en El hombre del norte, las dos últimas de Robert Eggers, estas películas absolutamente fantásticas. Pero en esta película hace una interpretación muy diferente, muy distinta. Aunque el físico, tengo que decir que el físico de Anya Taylor-Joy me causa cierto impacto, incluso me inquieta, porque es una mujer que, como tiene los ojos muy grandes, es capaz de expresarte mucho con la mirada. Es como Charlize Theron, que, aun teniendo los ojos un poco más pequeños, porque hay que decirlo, Anya Taylor-Joy es todo ojos, su cara, su rostro son todo ojos, es muy expresiva, y eso lo hace, o sea, su rostro es muy expresivo, y con su mirada lo potencia mucho más. Por lo tanto, el personaje de Furiosa, interpretado por Anya Taylor-Joy, es un personaje que sigue la estela de Charlize Theron, pero en un nuevo registro, también con miradas muy desafiantes durante gran parte de la película, es capaz de expresar mucho. Anya Taylor-Joy es una actriz que expresa mucho con una sola mirada. Es decir, es una actriz que yo creo que en lo que se refiere a diálogos no es que pueda expresar poco, que también, pero es una chica que, bajo mi punto de vista, por mi experiencia de cinéfilo, es una actriz que los directores la pueden sacar mucho más el jugo de un modo más visual. O sea, en esta película
hay un número indecente de primeros planos que tiene Anya Taylor-Joy, y eso que Anya Taylor-Joy no está desde el principio de la película, porque aparece una niña que representa el papel de Furiosa desde que era niña, y luego posteriormente a lo largo de la película ya aparece ella. Pero se puede decir que George Miller se recrea mucho en el rostro de Anya Taylor-Joy. Se recrea mucho porque, claro, sus ojos, su mirada, ya te dice algo. Y entonces George Miller yo creo que ya no solo se recrea, sino que lo disfruta. George Miller, ya os he dicho que es un director que yo creo que dice mucho más en lo que se refiere al montaje, al ritmo y a la puesta en escena que por las interpretaciones. Yo no sé si en el caso de Chris Hemsworth ha habido algún director que le haya sabido sacar un gran papel. Y yo creo que el papel que hace Chris Hemsworth en esta película, es uno de los mejores de su carrera. Pero aún así, es un papel excesivamente ambiguo sobre el papel, sobre lo que es su personaje, pero también muchas veces no sabes cómo tomarte la interpretación de Chris Hemsworth. Está haciendo una secuencia, yo estaba en el cine también con no demasiada gente, y había gente que con ciertos parlamentos de Hemsworth se reía y en otros no. ¿Acaso a lo mejor la gente se estaba esperando de que interpretara un papel parecido al de Thor en sus últimas apariciones de las películas de Marvel? Posiblemente. Es que te viene eso. Te viene la imagen del Thor un poco payasete, tontín. Pero en esta película tengo que decir que Chris Hemsworth no logra convencerme totalmente con lo que es su interpretación, su papel. Y no existe química, aunque sea el villano y Anya Taylor-Joy sea la protagonista, no existe, digamos, una química entre heroína y villano. Están tanto distanciados, y no es porque Anya Taylor-Joy no se trabaje su papel con esas miradas que te taladran por completo, que yo creo que está fascinante. Pero yo creo que Chris Hemsworth no sabe darle la réplica, porque Chris Hemsworth no es un actor de miradas y de expresiones. Es un actor que tiene un físico imponente, yo creo que uno de los más imponentes físicos de un tío en los últimos tiempos en Hollywood, pero es un actor que no te dice nada con la mirada. No te lo consigue. Y George Miller es un director de actores de miradas. Sobre todo porque, si os fijáis en la película de 2014, Tom Hardy tampoco tiene grandes parlamentos. No expresa mucho, era como Mel Gibson. Aunque Mel Gibson, con esos ojos azules que tenía, con su físico, que estaba tan majete en las primeras películas que hacía, se puede decir que lo decía todo. Pero Tom Hardy, por ejemplo, sabe sacarle mucho más jugo a su personaje, y la relación que tienen de miradas en la película de 2014, ahí te daba ya a entender muchas cosas. Es más, el final de la película de 2014 es una mirada entre Charlize Theron y Tom Hardy, entre Mad Max y Furiosa. Furiosa le ve como se va alejando entre la muchedumbre de la ciudadela, y ella sabe que no le volverá a ver. Quién sabe, a lo mejor en una tercera película los vuelven a reunir, aunque ya, o sea, lo dudo mucho, no lo creo. Pero en ese duelo de miradas, en el que se están diciendo mucho más con una mirada que por gestos, Tom Hardy se despide con la mirada y Charlize Theron sabe que seguramente no le va a volver a ver. Se puede decir que George Miller recupera ese estilo, pero Chris Hemsworth no da la réplica. No, Chris Hemsworth no es un actor de miradas, es un actor de físico, de presencia, ya os digo, pero no es un actor expresivo. Perdón. Yo creo que George Miller ha escogido a Chris Hemsworth a lo mejor por un componente más comercial. Por decir, bueno, es uno de los grandes que ha estado también en las películas de Marvel, y posiblemente a lo mejor a mí me puede hacer elevar un poquito lo que es la película. Cacheo la categoría desde un punto de vista, yo os digo, comercial. Pero aquí posiblemente se haya podido confundir George Miller. Aunque bueno, ya os digo, si es de bajo un punto de vista comercial, pues bueno, oye, ahí está el personaje, y yo creo que Chris Hemsworth hace lo que puede. Pero yo creo que George Miller esperaba más por parte de este actor que hizo de Thor en Los Vengadores de Marvel. Aún así, yo os digo, la dirección de actores es estupenda. Y Anya Taylor-Joy hace un papel extraordinario, todo hay que decirlo, porque su mirada expresa venganza,
ira, rabia, tristeza, amor, condolencia, muchísimas emociones solo con los ojos. Y yo creo que Anya Taylor-Joy hace un papel realmente extraordinario. Siguiendo hablando de la dirección de George Miller, en esta película hay que tener en cuenta la planificación, sobre todo de las secuencias de acción. George Miller a mí siempre me sorprendió por ser un director muy poderosamente físico. O sea, es como... Esta película se puede decir que es como un western encubierto. ¿Os acordáis muchas veces de los western clásicos en el que una banda de unos y una banda de otros vaqueros o de familias estaban enfrentadas al estilo Horizontes de Grandeza de William Wyler, en el que unos no se podían ver con otros y había siempre, digamos, el líder de la banda que estaba amenazándolo los unos a los otros, o llegaba una banda de forajidos a un pueblo y lo revolvían absolutamente todo? Se puede decir que Furiosa, de la saga Mad Max, es un western futurista, un western posapocalíptico, porque además tiene mucho en el que las motos han sido como sustituidas, mejor dicho, los caballos han sido sustituidos por motocicletas, por vehículos, por coches, por camiones, por esos vehículos, digamos, tan extraordinarios, tan extravagantes que siempre han lucido en las películas de Mad Max. Pero yo creo que, fijaos, yo creo que viendo ahora esta quinta película de la saga, se puede decir que George Miller hace mucho de western en esta película. Además, yo creo que aspectos como el protagonismo del paisaje, aquí es más protagonista el paisaje que la de 2014. Si en la película de 2014 y en la trilogía original teníamos los desiertos, las dunas, incluso fenómenos meteorológicos, aquí el desierto es un protagonista más porque los personajes, lo que es el desarrollo de los mismos, las relaciones, siempre van a estar condicionadas por las distancias en el desierto. Por atravesar dunas, atravesar cañones, atravesar montañas, atravesar... Bueno, hay una serie de secuencias, en las secuencias de acción de la película, en donde los vehículos, las motos, tienen que superar como unas pendientes realmente impresionantes. Ahora hablaremos de los movimientos de cámara porque son increíbles en esta película. O sea, esta película técnicamente es una auténtica gozada. Y al uso del sonido. Ojo al sonido. Ahora lo comentaremos todo esto. Pero ya os digo, y ya terminando con lo que es la dirección, George Miller es un director que planifica siempre con la cámara siguiendo a los personajes en las persecuciones a una velocidad estratosférica y que nos hace partícipes de ese ritmo frenético. Si os acordáis, en El Guerrero de la Carretera, las secuencias de acción estaban filmadas a velocidades estratosféricas, algo raro dentro de lo que son las secuencias de acción, que suelen estar filmadas siempre a una mucho más baja velocidad, y que luego en lo que es el montaje, los efectos especiales, parece que todo va mucho más rápido. Pero es que en la del Guerrero de la Carretera, en la película de Mel Gibson, en la secuencia final, cuando Mel Gibson va conduciendo aquel camión, iban todos a velocidades tremendas. Aquí se puede decir que los vehículos también van a velocidades estratosféricas y además atravesando el desierto, las dunas, pegando una serie de brincos. Y es que además vemos también como en las otras películas camiones, motos, todos los vehículos entremezclándose. Y además, ¿cómo os lo podría decir yo? Es que es una experiencia que hay que vivir, porque esta película es una experiencia, digamos, audiovisual fascinante. Pero es que además George Miller deja la cámara a la altura de las ruedas de los vehículos para que nosotros, digamos, seamos partícipes de todo el polvo de la arena, de las dunas, que parece que nos lo estamos comiendo. En ese aspecto, ya os digo, también funciona como un western. En muchos western clásicos y en los no clásicos, vemos también que la cámara del director baja hacia los cascos de los caballos y en las persecuciones van armando mucho polvo y parece que lo estamos como comiendo. Aquí en las películas de Mad Max, y esta no es una excepción, también prácticamente se puede decir que nosotros tragamos arena del desierto por un tubo. Por un tubo. Pero eso sí, disfrutamos de las secuencias de acción en el que la cámara va girando alrededor de los vehículos para que nosotros estemos como dentro del propio vehículo. Hay secuencias en lo que parece que nosotros estamos dentro de un camión o dentro de un coche y además a unas velocidades tremendas, lo que le da un ritmo frenético que yo creo que George Miller lo clava en ese sentido.
Se puede decir que junto con James Cameron, George Miller es el mejor director de secuencias de acción que hay ahora mismo en el cine. O sea, este director tendría que haber filmado muchas más películas de este tipo. ¿Tendremos que esperar 10 años más a otra de Mad Max? No lo sé. A lo mejor ya no tenemos ninguna más de Mad Max. Pero eso sí, hay que reconocer que el trabajo lo hace de una manera muy concienzuda, cuidando cada plano hasta el milímetro y con unas secuencias de acción que están milimétricamente calculadas. Nada está dejado a la acción. No hay plano gratuito. Es decir, no hay una secuencia de relleno, sino que, como dijeron Billy Wilder y Alfred Hitchcock, te clava en la butaca desde el primer momento. Y aunque dentro del primer acto, dentro de la representación de personajes, se puede decir que hay algún bajón de ritmo que otro por los diálogos, que tampoco hay demasiados en la película, se puede decir que ese aspecto se le puede perdonar a George Miller. Porque lo que son las secuencias, sobre todo la secuencia final, la secuencia de la persecución a un camión, la secuencia de la persecución a Furiosa y a un compañero suyo al salir de una ciudadela, es que es de un nivel realmente impresionante, un nivel impresionante. Pero ya os digo, aparte de lo que es el argumento, en el que tendremos mucho desarrollo de personajes, se ha ampliado el mundo de Mad Max, se han ampliado los estratos sociales, lo que son las categorías, estamos dentro de un argumento que es perfectamente de un western, de una película cuyo leitmotiv se puede decir que es la venganza del personaje de Furiosa. A su madre la mataron, pero esto no es un spoiler de la propia película, sino que ya se dijo también en la película de 2014. Pero todo esto lo veremos en la película, cómo se desarrolla, y es mucho más complejo y, digamos, no complejo, sino mucho más elaborado de lo que cabría esperar y de lo que yo cabría esperar de una película que se vende solo como un film de acción, pero va mucho más allá de lo que es las películas de acción. Entrando ya en lo que es la parte técnica de lo que es la película, ojo con la fotografía. Esta película visualmente ya os he dicho que es más continuista de la película de 2014 que de la trilogía original, que tenía en la fotografía colores más azulados, más metálicos, grises, anaranjados hasta cierto punto, solo en detalles. Pero esta película, igual que la del 2014, apuesta por dos colores, el naranja y el azul. Pero sobre todo el naranja por, digamos, el color de lo que es el desierto, las dunas, y el azul, el color del cielo. Hay un contraste en la fotografía precioso y muy interesante entre lo que es el colorido de las dunas y el color del cielo. Todo naranja y todo azulado. Todo desde un punto de vista estético muy elaborado. Y con una dirección artística que va nuevamente mucho más allá que la de la película de 2014. Vamos a ver más personajes, más vestuario, muchos más vehículos, incluso dándole a la teclita del ordenador, multiplicados por ordenador. Hay un plano aéreo que es tremendo, que yo creo que también está más inspirado en Ridley Scott, en el que vemos a Chris Hemsworth, que va en una especie como de cuadriga, que en vez de tirada por caballos, que ya os digo que los caballos en los western han sido sustituidos por motos, tiene 3 motos, y que va con unas riendas tirando como si fueran caballos, pero que tira de las motos. O sea, de los manillares de las motocicletas. Y además, como las cuadrigas del Imperio Romano, o las cuadrigas egipcias, o griegas, tiene como una especie como de banderolas. Si os acordáis en las películas del Imperio Romano, como Cleopatra o como Quo Vadis, cuando entra Robert Taylor a Roma y todo esto, incluso en la caída del Imperio Romano, Christopher Plummer, cuando entra en Roma, siempre hay un personaje a su lado de la cuadriga que le dice: nunca olvides de que solo eres un hombre, para que no se le suba la cabeza el éxito. Pero aquí Chris Hemsworth no tiene en cuenta nada de eso, y se puede decir que él es como el amo y señor de un grandísimo ejército de motoristas. Y ya digo, hay un plano que yo creo que está inspirado en Éxodo, Dioses y Reyes, de Ridley Scott, en el que vemos a Chris Hemsworth con su cuadriga tirada por motocicletas, por motos, por unas chopper tremendas, y luego también un ejército de motoristas en el que hay miles que va ocupando el desierto y van atravesando como una especie como de promontorios rocosos del desierto, como si fuera el Monument Valley. O sea, tiene mucho de película de romanos, del western, inspirado en todo eso. Sobre todo lo que son las persecuciones, que también ya os digo, va a unas velocidades tremendas. Hay que destacar el uso del sonido.
que os he dicho anteriormente. El uso del sonido en esta película es increíble, increíble, muy bueno. Tanto el sonido como el montaje de efectos de sonido. Es decir, si vais a un cine con una muy buena acústica, el rugido de los motores se os va a meter en los oídos y vais a salir oyendo motores de coches. Motores realmente de todo tipo, es decir, cuando al principio de la película las motos, luego el camión, bueno, el sonido del camión es espectacular, pero sobre todo el sonido de una especie como de Bigfoot gigante. Los Bigfoot son esos los tipo Monster Truck que conduce Chris Hemsworth, que tiene un sonido que cada vez que le da la llave de contacto y le pisa el acelerador, se oye el sonido en los altavoces del motor ahí de combustión. Realmente impactante. O sea, esta película tenía que llevarse desde ya el Oscar al mejor sonido, desde ya, porque el sonido es espectacular y además muy inteligentemente realizado, montado por George Miller, porque le sabe a dar ese sonido en las secuencias de acción, digamos, un cuerpo a la secuencia brutal. Porque cuanto más tensión va teniendo la secuencia de acción y los vehículos van ahí, no voy a contar mucho, pero cuando van ahí desafiándose el uno al otro, el rugido de los motores cobra protagonismo y cada vez van a más velocidad y el rugido del motor es cada vez más fuerte. O sea, llega un momento que es brutal, brutal. El sonido y sensacional. Y vais a estar completamente abrumados por el montaje de efectos de sonido que se ha marcado George Miller en esta película. Es absolutamente tremendo. O sea, para eso yo creo que George Miller ha tirado la casa por la ventana y nos ha querido dar un espectáculo audiovisual de primerísimo nivel. También yo creo que en Furiosa, en la película, hay espacio incluso para la poesía. Porque la película está dividida en bloques. Argumentalmente está dividida en 5 bloques. Ya lo veréis. En 5 bloques que tiene un título, que nos vamos a hacer una idea de lo que va a ocurrir posteriormente y del significado que va a tener. Es una película cuyo argumento también se desarrolla a lo largo de una serie de años, desde que Furiosa es niña hasta que ella es mujer. Y el paso del tiempo está excelentemente plasmado. Ya lo veréis en un plano en el que el tiempo, el cielo va pasando a través del crecimiento de una planta con un objeto un tanto especial. Pero bueno, eso os lo dejo, ya os digo, para cuando vayáis a ver lo que es la película. La dirección artística. Si en 2014 vimos lo que era La Ciudadela, que era, digamos, el punto fuerte en lo que apuesta en escena visual de diseño de producción, aquí no vamos a ver una, vamos a ver varias ciudades. Y claro, cada una de ellas va a tener su propia personalidad. Incluso una de ellas, digamos que vista como en el horizonte desde montículos promontorios, es como una especie como de Nueva York del combustible, vamos así decirlo, ¿no? Como Nueva York del combustible. Además con unas entradas, una especie como de puentes, rodeada también por... Bueno, tenéis que verlo porque ahí la película empieza a tomar un carisma especial. Porque ya no es solo la típica película de persecuciones y de acción, sino que también empieza a cobrar mayor protagonismo personajes, emplazamientos que darán pie a que Furiosa se vaya desarrollando a través de los mismos. O sea, que en ese sentido es una película que argumentalmente está mucho más trabajada, va más allá de las películas de lo que es esto, ¿cómo se llama?, de Mad Max. Pero yo os digo, como os he dicho al principio del vídeo, es una película que en cierta manera me recuerda mucho a Más allá de la cúpula del trueno. ¿Por qué? Porque también al principio de la película, a lo largo de la misma, vamos a ver como una serie de parajes que tendrán no excesivo protagonismo, pero sí se puede decir que van a ser pivotantes o importantes dentro de lo que es el film. Con muchos personajes, y por eso yo me estaba acordando en Más allá de la cúpula del trueno, cuando no solo Mel Gibson llega a esa ciudad donde está Tina Turner, que la domina por completo, sino también cuando encuentra a esos niños perdidos. A esos niños perdidos que de repente, si os acordáis de la crítica que hice de Más allá de la cúpula del trueno,
que la tenéis aquí en el canal, podéis verla, se puede decir que cambiaba un poco el tono del film, pasaba de ser una película más apocalíptica a pasar a una película un poco, no voy a decir infantiloide ni muchísimo menos, pero darle George Miller un tono más suave. Pues ese tono suave también está en ciertos momentos en esta película, pero con un tono más poético. Sobre todo hay una secuencia en donde creemos que vamos a ver una guerra entre dos clanes tremendos de motoristas, y luego George Miller lo resuelve con una serie de planos de secuencia, haciendo un muy buen uso de la economía narrativa. Para mí, en ese aspecto, narrativamente hablando, Furiosa está muy conseguida, desde un punto de vista argumental y narrativo. El punto a lo mejor negativo que podemos encontrar, que Chris Hemsworth, ya os digo, no interpreta o no es capaz de transmitir desde la pantalla a un personaje con mucha fuerza, y las secuencias al principio de la película que él protagoniza carecen un poco de la garra que sí le dio Tom Hardy al principio en la película de 2014. Pero ya os digo, como os he dicho anteriormente, creo que eso lo podemos perdonar. Lo podemos perdonar porque yo creo que la contratación de Chris Hemsworth obedece más, este es mi punto de vista, obedece más a motivos comerciales que a motivos artísticos e interpretativos. Yo creo que George Miller hubiese preferido, aunque esto evidentemente no lo va a decir él, hubiese preferido un actor con más carácter, menos galán, con un físico más, vamos a decirlo, normalito, y a lo mejor con un punto de vista interpretativo más en la línea de las expresiones y las miradas como le gusta a George Miller, y no en un personaje que sea solo físico y presencia, sino que tuviera que desaportarse algo más. Pero bueno, ya os digo que esto, digamos, que no le baja muchos puntos. Desde el punto de vista, eso es el punto de vista, lo que es argumental, ampliando el mundo de Mad Max, ciudades, lucha de clanes de motoristas, etc. Chris Hemsworth, el personaje de Chris Hemsworth, Dementus, Immortal Joe y sus hijos, pero en la parte técnica es donde la película se luce. Aquí es donde George Miller saca todas las armas a reducir, pone toda la carne en el asador y nos presenta un espectáculo audiovisual absolutamente demoledor. Demoledor. Hay secuencia que tenéis que estar con los ojos abiertos. Vamos, ojos abiertos no, mega abiertos, porque hay veces que dices, no me estoy creyendo lo que estoy viendo, en el sentido de que los efectos especiales están muy bien hechos. Es decir, no hay plano en esta película que no esté retocado por ordenador. Se puede decir que todos los planos tienen alguna, vamos así decirlo, ayudita digital, pero eso sí, que ayuda. Y cómo está hecho. Es decir, no son efectos especiales gratuitos o mal hechos, como hemos visto en algunas películas de superhéroes un tanto más modernas de hoy en día. No. Estos son efectos visuales de primerísimo nivel. Y parece que esa lucha, que esas persecuciones entre montañas, riscos, dunas, el desierto, parece que lo estamos viviendo y parece que son reales. Y a lo mejor hay muchos planos en donde los vehículos son digitales. Ahora, eso sí, no se nota absolutamente nada. O sea, desde aquí os reto a que me digáis planos en los que digas, aquí el vehículo o los vehículos son digitales, cuando los vemos desde prácticamente un primer plano, con sus ruedas, sus carrocerías, no evidentemente desde un punto de vista de un plano cenital, donde vemos a cientos o a decenas de ellos, no. Pero hay que verlo en ese sentido, visualmente, es decir, que visualmente y audiovisualmente, porque yo os digo, el sonido es maravilloso. Furiosa, de la saga Mad Max, es una auténtica maravilla. Yo creo que George Miller nos ha regalado una gran película, que creo que, ya os digo, Chris Hemsworth no está a la altura de Tom Hardy, eso se nota. No existe la misma química con Anya Taylor-Joy que la que existió entre Tom Hardy y Charlize Theron, pero bueno, en ese sentido, lo vamos a dejar pasar. Y solo le vamos a rebajar, vamos así decirlo, vamos a rebajarle a esta película un punto. Para mí, vamos a quitarle un punto. Para mí, Furiosa, de la saga Mad Max, es una película sobresaliente, es una película 5 estrellas. Esta sí lo merece. Y una puntuación del 1 al 10 yo le doy un 9. Y ya os digo, Chris Hemsworth, más por motivos comerciales que por artísticos.
pero esta película es sobresaliente, muy notable y sobresaliente, digamos, en no pocas secuencias. Para mí es una película de notable alto, prácticamente de sobresaliente. Pero yo os digo, no es de matrícula por una serie de conceptos artísticos que ya os digo, creo que no han dependido de George Miller y sí de los productores de la Warner. Aún así, Furiosa de la saga Mad Max es una auténtica maravilla de película, fantástica y un absoluto espectáculo visual, audiovisual, que no tiene absolutamente desperdicio. Para mí es una de las mejores películas, se puede decir que ya, pues seguramente del año, y seguramente la película del verano. Yo no sé si este verano, a lo mejor con esta segunda, no sé si se estrenará ahora este verano la segunda parte del Joker, o se va a quedar un poquito más adelante, no lo sé. Pero esta película se postula ya en primera línea de fuego como la película del verano. Y yo creo que George Miller es un auténtico visionario, es un prodigio de director y que sabe filmar la acción como poquitos. Es decir, vais a disfrutar la película que en las 2 horas y media que tiene, ¿podría ser reducido a 2 horas y cuarto, 2 horas 10? Posiblemente, a lo mejor. Pero yo os digo, no le sobra plano, no tiene secuencias de relleno. A lo mejor alguna secuencia más cortita, posiblemente. Pero yo creo que tiene una duración, yo creo que bastante ajustada para lo que se pretende contar. Para mí es una de las mejores, si no por no decirlo, la mejor película del verano. Y seguramente desde ya una de las mejores películas del año. Furiosa de la saga Mad Max de George Miller. Eso sí, 5 estrellitas. Para mí, una calificación del 1 al 10 de 9. Y le quito un punto, no le voy a quitar más, le quito un punto porque no me termina de convencer, ya os digo, Chris Hemsworth al 100%. Al 70 o al 60% sí, pero no al 100%, porque ya os digo, no es un actor de miradas, no es un actor de expresiones, y la diferencia interpretativa en ese sentido respecto a Anya Taylor-Joy es más que notable. A Chris Hemsworth a veces te crees su personaje, a veces no, pero el de Anya Taylor-Joy, desde que aparece en la película hasta el final, parece que prácticamente estás con ella y vives su tragedia y su drama, y sobre todo su gran venganza, que realmente la llega a cumplir. Furiosa de la saga Mad Max, no os la perdáis porque es la película, francamente, es la película del verano, magnífica en todos los aspectos, que le queda esto para llegar a ser una obra maestra, fantástica, totalmente recomendable y disfrutable por toda parte, por cualquier sector del público. Y ya os digo, lo que es la política, lo que es el feminismo se ha visto reducido a esto, prácticamente la mínima expresión. Muy disfrutable y sobre todo magnífica, no os la perdáis. Furiosa de la saga Mad Max, una película para disfrutar en cines. Espero que os haya gustado esta reseña, espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una buena velada, como siempre, y hasta mañana.